Hola, buenas, mi nombre es Sofía y este vídeo trata de explicar el sistema educativo alemán de la forma más sencilla posible. Este hecho está dentro de una ciencia que es la educación comparada, que estudia los distintos sistemas educativos y uno de sus objetivos es ver, para poder mejorar tu propio sistema, ver los sistemas educativos de los demás, las ventajas que tienen o desventajas. Lo primero para entender un sistema educativo es, digamos, entender qué país estamos tratando, o sea, qué tiene ese país. En un marco socionatural, ¿vale? En un tema geográfico, Alemania tiene 4 zonas geográficas diferenciadas: la llanura del norte, la zona montañosa central, la depresión del Rin y la zona alpina, ¿vale? Es un clima de temperaturas moderadas, tiene como recursos materiales, tiene fuentes energéticas, materias primas, centrales, industria, transporte, agricultura, ganadería. Vamos, en tema de política, su forma es el regionalismo. En 1945 se establecieron 11 landes distintos. Este hecho va a ser muy importante para que más adelante entendamos el sistema educativo. Y en 1990 se unió los territorios de UNESCO. En el tema personal, ¿vale? De recursos humanos, digamos que tienen un alto espíritu de trabajo y de superación personal, ¿vale? Y una baja tasa de natalidad. En un marco sociopolítico, en el tema social, tenemos que decir que es una sociedad próspera, aunque al igual que en España hay un aumento de la brecha entre ricos y pobres. Tienen una seguridad social y aumentar los beneficios del progreso económico. Hay materialismo y lacras sociales. Por poner un ejemplo, en Alemania está legalizado todo el tema de la prostitución. ¿Qué entendemos por lacras sociales? Drogadicción, violencia, prostitución. Bueno, claro, todo esto hace que se nivele las clases sociales. Es un país industrializado, la mayoría de sus habitantes vive a base del sector servicios. Son muy regionalistas, adoran la tradición, les cuesta dejar las tradiciones y les encanta hacer el trabajo bien hecho. Priorizan mucho todo el tema práctico. Este hecho va a ser importante más adelante porque es otro dato bastante característico de su sistema educativo. Y luego, además, también tienen una baja tasa de natalidad. En el tema político, los ciudadanos alemanes no es que les interese mucho la política, y vamos, tiene un Estado, la República, la ley más importante que tiene es la ley fundamental de la República Federal de Alemania, ¿vale? Que está en la Constitución de 1949, ¿vale? Su sistema es un federalismo y el que manda, pues lo que manda son los landes, cada uno en su territorio. En un marco sociocultural, en el tema de la filosofía, hay muchos filósofos alemanes, he puesto a Kant porque es como el más característico que siempre te viene a la cabeza y es muy idealista. En el tema de la ciencia, trabaja mucho en la investigación científica, reciben fondos públicos para ello y se pretende, digamos, unir investigación y docencia en el campo universitario. Y en el tema de las artes, literatura y demás, eh, claro, todo el tema del nazismo lo alteró bastante, hay bastante censura, no es un tema que la verdad destaque Alemania. En la génesis y evolución del sistema escolar, ¿vale? Nos vamos hasta el siglo XVIII, en el que Prusia estableció esa educación estatal y obligatoria para que los ciudadanos fueran leales y fueran productivos, fueran capacitados. En el siglo XIX, claro, con todo el tema de la revolución industrial necesitamos, digamos, que la gente al menos sepa algo más, porque si no, claro, no nos vamos a poner a dirigir una fábrica o a cualquier cosa. Por lo tanto, esa educación secundaria se expandió para incluir a la gran mayoría de la población y aquí se crearon las universidades públicas. En 1919 se establece la República de Weimar, ¿vale? En el cual tiene dos cosas importantes, que es igualdad de oportunidades y educación para todos. En el 1933 llegó todo el tema de Hitler, del nazismo, y digamos que hizo traste con todo el sistema educativo alemán. Claro, aquí se dirigió mucho la idea de la raza alemana pura, ¿vale? Se establece en la educación, todo gira en torno al nazismo y en crear ciudadanos que sean leales al régimen, que no cuestionen el régimen. En 1949, tras la Segunda Guerra Mundial, se establece la República Federal de Alemania y se hace el sistema educativo federal. Entonces, claro, la educación pasa a ser responsabilidad de los Estados federados, es decir, de los Länder, que son súper importantes aquí.
En 1956 se establece la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, que da el derecho a la educación para todos. Esta ley está registrada en su Constitución y es la más importante que tiene. En 1962, digamos que se establecen los distintos niveles de educación secundaria y demás, de educación vocacional. Luego lo voy a explicar más detenidamente porque la verdad que es complicado y difiere bastante de España. En el 2001 se introduce la Ley de Educación de la República Federal de Alemania, que mete todo el marco nacional de cualificaciones, la educación inclusiva y demás. Y en el 2011 se introduce la Estrategia de Educación, que establece los objetivos para que la educación tenga cierta calidad y formación. ¿Por qué es esto? Por todo el tema de la violencia, delincuencia y demás, como de aquí surge también lo de la ley de segunda oportunidad, es como la idea de vamos a intentar esa gente que está descargada del sistema meterla, porque recordemos que los alemanes les encanta la productividad, es uno de sus signos más característicos. Vamos al sistema escolar. Lo primero que vamos a hablar es la estructura administrativa, ¿vale? Tenemos dos puntos aquí, tenemos el Estado y tenemos la Administración Federal. La Administración del Estado, que sería aquel cosa del Ministerio de Educación, ¿vale? Está dirigida por los Länder. Cada uno establece sus propios sistemas, sus propios objetivos, sus propias duraciones. O sea, del sistema educativo alemán surgen 11 sistemas distintos, según el Länder en el que se sitúe. De hecho, tocan hasta la duración. Quiero decir, si estás en un Länder haciendo una escuela, es bastante complejo. Tiene aquí dos organismos, ¿vale? Que es el Parlamento, que establece los principios fundamentales de todo el tema de la educación, de la FP, de la educación secundaria, los objetivos más generales, es como el armazón de la ley, ¿vale? Y luego tienen el ministro de Educación, que establece, digamos, las leyes más concretas. Cada año tiene un Parlamento distinto y un ministro de Educación distinto, ¿vale? Luego, la Administración Federal, ¿vale? Su organismo, la Conferencia Permanente de los Ministros de Educación de los Länder, ¿vale? Se reúnen todos los ministros de Educación de los Länder. Y destacar que en 1969 se dijo que el Parlamento y el Gobierno Federal deberían intervenir, ¿vale? Y a su vez tienen aquí dos organismos, que es el Ministerio Federal de Educación y Ciencia, que estableció 3 leyes, algunos principios generalistas, bueno. Y luego tenemos la Comisión de Federación, que son los estados para la planificación educativa y promoción científica, que ellos sí establecen objetivos a medio plazo, todo el tema de financiación, es como un poquito bastante más profundo que el Ministerio Federal de Educación. Pasamos a la estructura institucional, ¿vale? Lo primero que voy a comentar es bastante similar a España. Luego va a llegar un punto en el que no, que vamos a pararnos detenidamente, ¿vale? Con 2 años, los niños de educación infantil, ¿vale? Pueden ir o al kindergarten o al kita, a partir de los 2, hasta los 6 años. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el kita tiene unas jornadas un poquito más extendidas y el kindergarten no. Pero ambos acaban en la escuela primaria, que es el Grundschule. Perdonadme por la pronunciación. Y aquí viene, digamos, lo que más se diferencia. La educación primaria acaba a los 10 años, ¿vale? Entonces se reúnen los profesores con los padres y les proponen dónde deben de ir. ¿Por qué me dices esto, Sofía? Porque hay 3 escuelas de educación secundaria distintas. La cuarta os explicaré que no es un tipo, es una cosa más así. Bueno, los alumnos más capaces, los más inteligentes, van a lo que se llama el gimnasio, ¿vale? Que es como aquí el bachillerato. Es el que te da acceso a la universidad, ¿vale? ¿Puedes ir de otras escuelas para allá? Sí, pero tienes que hacer cursos de capacitación y de nivelación. O sea, con 10 años se decide gran parte de tu futuro laboral. Es una cosa bastante dura de decir, ¿vale? Una vez que la persona va al gimnasio, que dura desde los 10 hasta los 18 y 19, ¿vale? Para entrar a la universidad tiene que hacer un certificado de madurez, ¿vale? Que ese certificado de madurez, ¿vale? Que es el Länder, es el que permite el acceso. Si no lo sacas, no puedes ir a la universidad, básicamente. Luego pasamos a aquellos alumnos que ya no son los más listos, ¿vale? Entonces tenemos 2 tipos de escuelas, son como más enfocado a tema de formación profesional, va por grado de dificultad. Tenemos el Real School, ¿vale? Y el Hauptschule. Entonces, el Hauptschule, ¿vale? Es el que da el acceso a los alumnos que más dificultades tienen, es como la FP básica, aquí un poco encaminada a esa FP básica, es como la opción
más sencillita, ¿vale? Por así decirlo. Del Hauptschule, ¿vale? Sería al Berufsschule o al Fachhochschule, que son los institutos de formación profesional. Esos distintos institutos, luego hablaré de ellos porque os explicaré qué diferencias, digamos, que tienen. Luego tenemos el Real School, ¿vale? Que son como, es un camino intermedio entre los más listos, que es el bachillerato, y los de la FP básica, es una cosa entre medias, ¿vale? También da acceso a las dos instituciones de formación profesional que luego explicaré. Y luego diréis, no, pues en la gráfica hay un cuarto que es el Hanson School. No es que sea un tipo distinto, el tema es que integra en un mismo centro los otros tres tipos de educación. Entonces, claro, los del Hanson School pueden ir tanto, depende de qué parte estén situados, pueden ir a la universidad o pueden ir al Beruf School o el Fachhochschule School, ¿vale? Todo este tinglao tenéis que entender que está financiado de manera pública. ¿Hay privados? Sí, pero los privados suelen ser, es que no queremos que mi hijo aprenda en alemán, porque aquí se aprende en alemán. Quiero que aprenda en inglés, entonces pagan escuelas privadas. Luego también están las academias para potenciar a los alumnos, ¿vale? Tenemos que entender que el tema de exámenes finales y tal no es una cosa que suele hacerse mucho en Alemania, la verdad. Califican del 1 al 6, contaros más datos de ellos. Hay algunas escuelas que abren 6 días y demás, ¿vale? Una cosa que tiene el sistema educativo, que estoy haciendo aquí como unos incisos antes de entrar a la FP y a la universidad, ¿vale? Es que en cierto grado respeta los ritmos madurativos, es decir, los que van al Kita y al Kindergarten, digamos que tienen su periodo de adaptación. En el Grund School, aunque tienen 30 alumnos, solo hay un profesor con esos 30 alumnos, no hay ese cambio de profesores y demás, que también es que son unas ratios altísimas, pero bueno, seguimos con el camino, ¿vale? Los del Real School y Half School pueden ir a las dos instituciones que son como las FPs, que son el Beruf School y el Fachhochschule School, ¿vale? La diferencia entre ellas es el tipo de profesión al que te quieras dedicar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es lo mismo que tú quieras ser, por ejemplo, mecánico a estar en una farmacia que necesitas más contenido técnico. Entonces, según una profesión u otra, irás al Beruf School o al Fachhochschule School. O sea, depende un poquito, ¿vale? Esto sucede desde los 11 hasta los 13, ¿vale? Y una vez que se acaba, se va, digamos, al Fachhochschule School, que es como el grado más alto de la FP, ¿vale? Se equipara al tema universitario. Luego vamos con los del Gymnasium. Los del Gymnasium, para que han conseguido el certificado madurez, pasan a la universidad, ¿vale? La universidad está dirigida por la Confederación de Rectores. Todo esto, recordemos que es un sistema público, pero hay cosas que estoy contando que son muy duras. Y ahora quiero, digamos, un periodo de reflexión en cierto lado. Problemas y perspectivas. ¿Qué problemas tenemos? Lo primero, que si tú permites que cada lander establezca una duración, establezca un tipo de estudio, pueda tocar absolutamente todo, ¿vale? Tienes el estado educativo completamente descentralizado. Dependerá de qué lander te has formado y, por supuesto, claro, tendrás que estar todo el rato haciendo cursos de capacitación de nivel. O sea, es que es muy duro, ¿vale? En este sentido. ¿Qué problemas más hay? A los 10 años se decide tu futuro laboral, bastante tu futuro laboral. Se basan en un concepto académico de notas y hay otro tipo de enseñanzas que son válidas, completamente válidas, inteligentes válidas, como decía Gardner, el tema de la inteligencia musical, el tema de la inteligencia artística. Claro, puedes decir, no, van a la FP, pero no, es que ya como que te están condicionando, ¿vale? Entonces, es verdad que en el tema de Alemania no está mal visto la práctica y demás. ¿Y qué pasa? Que, claro, pueden acceder de un lado a otro, sí, pero tienen que hacer cursos de capacitación. Es decir, como que ya a los 10 años, o sea, te están poniendo piedras para llegar. Entonces, todo el tema de educación para todos, universalidad, en el caso de Alemania no se cumple. Pero por otro lado, es verdad que tiene una educación muy especializada. Es decir, hay muchas veces que en España hemos visto gente que no consigue, que están en el instituto y demás,
y no puede. Entonces, digamos que en Alemania la educación es como educación para todos adaptada a cada uno. Pero claro, a su vez, jolín, se me ocurren mil cosas que pueden pasar y a su vez como que pone problemas. Es una mezcla de capitalismo con segregación. Es bastante duro, la verdad. Y por un lado, lo bueno que tiene es eso, que hay muchas diferencias, mucha individualización educativa. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que todo esto requiere financiación, están en crisis económica, requiere financiación, hay mucha complicación burocrática, también tenemos el problema de, no, a ver si siempre va a haber estudiantes que estén estudiando, porque claro, si vas desde la FP más básica, quieres ir hasta la universidad, vas alargando los cursos, vas alargando los años, ¿vale? Entonces, es verdad que eso se reguló en el 76, se puso restricciones y con los recortes vuelven a poner restricciones. Hubo un momento en el que no, pero bueno. Claro, con la baja tasa de natalidad alemana, es verdad que esta situación posiblemente se salve, ¿vale? ¿Qué más cosas comentar? Tienen educación especial, ¿vale? En cada una de las etapas. Eso es otro dato que creo que lo he comentado que es importante, ¿vale? Luego tienen un problema de profesorado anticuado, pero es que esto les pasa yo creo que como a España, es decir, que hay muchos profesores que son muy antiguos, que requiere formación, especialización y requiere pues ciertas estas. Entonces, ¿qué pasa? Que luego también tienen lo que hablamos de las plagas sociales, del desempleo, la inadaptación, la drogadicción y demás. O sea, tenemos que pensar que el 33% de los alumnos van directamente a la media. O sea, es muy elitista el gimnasio. Muchos acaban suspendiendo y los acaban llevando de el gimnasio al real school, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta especie de crisis del sistema educativo, ¿vale? Hace una crisis del sistema escolar. En definitiva, ¿qué me quedaría yo con esto, con el sistema educativo alemán? Es verdad que cumple una individualización que puede ser muy positiva, pero todo esto es, bajo mi opinión, establece una segregación muy dura a los 10 años, ¿vale? Es que es a los 10 años, o sea, cuando eres un niño. Entonces, si me dijeras, Sofía, ¿qué podemos coger de aquí para llevarlo a nuestro sistema en España? Pues el tema de la individualización siempre me ha parecido muy interesante, aunque el problema que tenga sea la carga burocrática, ese tipo de cargas, porque si tú adaptas la enseñanza a las capacidades de las personas, digamos que vas a sacar siempre mejor provecho de esas personas, pero ponerle trabas a que si esa persona quiere hacer algo, la verdad es muy duro. Y esto es todo. Espero que con este vídeo hayáis entendido un poquito más sobre el tema del sistema educativo alemán. Nos vemos. Hasta la próxima.